¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener acceso a una fuente secreta de prosperidad, mientras que otras viven en constante lucha financiera? ¿Por qué ciertas familias rompen generaciones de pobreza, mientras que otras permanecen atrapadas en el mismo ciclo? Napoleon Hill descubrió algo que pocos se han atrevido a revelar completamente. Durante 20 años estudió a los millonarios más influyentes de América y encontró un patrón que va más allá de estrategias de negocios o suerte. Hill descubrió que existe una ley espiritual operando detrás de toda verdadera transformación financiera, una ley que la Iglesia ha enseñado mal por siglos y que la sociedad ha distorsionado propositadamente para mantener a las masas en la mediocridad. Hoy vas a descubrir el secreto que Andrew Carnegie le susurró al oído a Napoleon Hill. El mismo principio que Jesús enseñó sobre el reino de los cielos, pero que fue enterrado bajo capas de religiosidad vacía. Si estás cansado de vivir por debajo de tu potencial, si sientes que existe algo mayor esperando por ti pero no consigues acceder, prepárate porque en los próximos minutos tu perspectiva sobre prosperidad, identidad y propósito va a ser completamente transformada. Lo que voy a compartir no es teoría motivacional, es una verdad bíblica validada por la experiencia de los hombres más prósperos de la historia. Existe una verdad transformadora que conecta las enseñanzas más profundas de la Biblia con los principios descubiertos por Napoleon Hill en Piense y hágase rico. Esta no es una coincidencia, es confirmación de que existen leyes universales gobernando el éxito y la prosperidad que operan independientemente de credo o nacionalidad. La Biblia no es solo un libro religioso, es el manual más completo sobre transformación personal, liderazgo y prosperidad jamás escrito. Cuando Jesús habló sobre el reino de los cielos, Él estaba revelando principios prácticos de cómo operar en una dimensión superior de existencia. Napoleon Hill pasó 2 décadas estudiando estos mismos principios en la vida de los hombres más exitosos de su época. Lo que él descubrió confirma exactamente lo que las Escrituras siempre han enseñado sobre la naturaleza de la verdadera prosperidad. Hoy vamos a desvelar esta conexión poderosa entre sabiduría bíblica y éxito práctico, revelando cómo puedes aplicar estos principios atemporales para transformar completamente tu realidad en 90 días. No se trata de religiosidad vacía ni de pensamiento positivo superficial, sino de alineamiento con leyes espirituales que gobiernan la creación desde el principio. Prepárate para una jornada que va a revolucionar no solo tus finanzas, sino tu identidad y propósito de vida. La sociedad ha enseñado una de las mayores mentiras de la historia, que pobreza es virtud y riqueza es pecado. La Iglesia ha distorsionado completamente lo que Jesús enseñó sobre prosperidad, creando una generación de cristianos que glorifican la mediocridad y temen el éxito. Fuimos condicionados a creer que humildad significa vivir pequeño, que ser espiritual significa rechazar recursos materiales, que Dios bendice solo con lo suficiente para sobrevivir. Esta mentalidad de escasez se ha infiltrado tan profundamente en nuestra cultura que muchos prefieren permanecer pobres a asumir la responsabilidad que viene con la verdadera prosperidad. Napoleon Hill descubrió que los hombres más ricos de América operaban con una mentalidad completamente opuesta. Ellos entendían que riqueza es responsabilidad, que recursos son herramientas para impactar vidas, que la verdadera humildad está en desarrollar completamente los talentos que Dios nos dio. La religión tradicional creó una falsa dicotomía entre espiritual y material, cuando en verdad la Biblia enseña integración total. Dios no creó un mundo espiritual y otro material. Él creó una realidad integrada, donde principios espirituales producen resultados tangibles. Esta mentira colectiva ha mantenido a millones de personas talentosas viviendo muy por debajo de su potencial, justificando mediocridad con versículos sacados de contexto y confundiendo contentamiento con conformismo. El resultado son familias enteras atrapadas en ciclos de limitación financiera, soñadores que nunca osan soñar grande, líderes que lideran pequeño porque fueron enseñados que grandeza es orgullo. Llegó la hora de romper estas corrientes mentales y abrazar la verdad libertadora sobre nuestro destino de prosperidad e impacto.
La Biblia no es un amuleto religioso ni un libro de filosofía abstracta. Es el manual más práctico sobre transformación personal y liderazgo jamás escrito. Cuando Salomón dijo, «El hombre diligente gobernará, pero el perezoso será tributario», él estaba revelando una ley universal sobre trabajo y recompensa. Cuando Jesús habló sobre talentos enterrados, él estaba enseñando sobre multiplicación de recursos y responsabilidad. Cuando Pablo escribió sobre renovación de la mente, él estaba describiendo el proceso exacto que Napoleon Hill llamaría programación del subconsciente. La diferencia entre religiosidad muerta y fe viva está en la aplicación práctica de los principios. Conocer versículos de memoria no transforma a nadie, pero aplicar consistentemente los principios bíblicos sobre trabajo, integridad, visión y persistencia produce resultados medibles. La palabra de Dios es viva y eficaz porque contiene instrucciones específicas sobre cómo operar en alineamiento con las leyes que gobiernan el universo. Cada principio bíblico puede ser probado, aplicado y validado por la experiencia práctica. Proverbios es un tratado completo sobre sabiduría financiera y liderazgo. El libro de Eclesiastés enseña sobre timing y estacionalidad en los negocios. Las parábolas de Jesús son estudios de casos sobre inversión, riesgo, recompensa y multiplicación. Cuando comenzamos a leer las Escrituras como manual práctico en vez de literatura religiosa, descubrimos un tesoro de sabiduría aplicable que puede transformar cualquier área de la vida. La Biblia no es un mapa para el cielo solamente, es un mapa para vivir con autoridad y propósito en la tierra. Napoleon Hill descubrió que los hombres más prósperos de América operaban con los mismos principios que la Biblia enseña hace miles de años. La fe aplicada, que Hill describió, es exactamente lo que Hebreos 11 define como certeza de cosas que se esperan. El propósito definido, que él identificó como esencial para el éxito, es el mismo que Pablo llamó de llamado y elección. La mente creadora que Hill observó en los millonarios es idéntica a lo que Jesús enseñó sobre tener mente de Cristo. Esta no es coincidencia, es confirmación de que existen leyes universales gobernando el éxito que operan independientemente de religión o cultura. Cuando vemos los mismos principios siendo validados tanto por la experiencia espiritual como por la observación secular, sabemos que estamos lidiando con verdades fundamentales sobre cómo la realidad funciona. La diferencia es que la Biblia revela no solo el cómo, sino el por qué detrás de estos principios. Henry Ford aplicó fe para crear el automóvil moderno. Thomas Edison aplicó persistencia para inventar la lámpara. Andrew Carnegie aplicó visión para construir un imperio del acero. Todos ellos operaron con principios que encontramos claramente descritos en las Escrituras. La sabiduría secular valida la verdad bíblica, y la verdad bíblica da fundamento eterno para la sabiduría secular. Cuando integramos estas dos fuentes de conocimiento, accedemos a un poder transformador que pocos experimentan porque la mayoría vive dividida entre lo sagrado y lo secular, cuando Dios nunca hizo esta separación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. José pasó años en la prisión antes de gobernar Egipto. David fue ungido rey, pero pastoreó ovejas por años antes de asumir el trono. Pablo tuvo una revelación en la carretera de Damasco, pero pasó 14 años en preparación antes de comenzar su ministerio público. En cada caso, el tamaño de la promesa determinó la profundidad del proceso. Napoleon Hill descubrió el mismo patrón en los hombres más exitosos. Todos pasaron por períodos intensos de preparación antes de alcanzar el éxito público. La cultura moderna quiere resultados instantáneos, pero las leyes espirituales operan en timing divino. El proceso no es punición, es preparación. Cada desafío, cada demora, cada aparente desvío está desarrollando músculos espirituales y mentales necesarios para sustentar el peso de la autoridad que está siendo preparada. Hill observó que los verdaderos líderes no fueron hechos en momentos de confort, sino forjados en períodos de presión y dificultad. El dolor del proceso tiene propósito. Está quebrando limitaciones mentales, expandiendo capacidad emocional, desarrollando resistencia espiritual
y creando carácter suficiente para administrar recursos e influencia. Querer saltar el proceso es como querer cosechar sin plantar, construir sin fundación, liderar sin credibilidad. Los hombres que Hill estudió entendieron que el proceso es donde se desarrolla la autoridad real, no solo la posición externa. Ellos abrazaron la dificultad como escuela de liderazgo y emergieron de la presión con capacidad ampliada para impactar el mundo. Tu mente es el campo de batalla donde tu futuro es decidido. Cada pensamiento es una semilla que producirá frutos correspondientes en tu realidad externa. Napoleon Hill llamó a esto de programación del subconsciente y descubrió que todos los hombres exitosos habían dominado el arte de dirigir sus pensamientos conscientemente. La Biblia llama de renovación de la mente y enseña que transformación real comienza cambiando patrones de pensamiento, no circunstancias externas. La mayoría de las personas vive en el piloto automático mental, permitiendo que pensamientos aleatorios, miedos heredados y programaciones negativas controlen sus decisiones y resultados. Hill descubrió que la diferencia entre éxito y fracaso no estaba en talentos naturales o ventajas sociales, sino en la capacidad de mantener control consciente sobre los procesos mentales. Los millonarios que él estudió habían desarrollado el hábito de alimentar sus mentes solo con pensamientos que apoyaban sus objetivos y visión. Renovar la mente no es pensamiento positivo superficial, es sustitución sistemática de patrones mentales limitantes por patrones expansivos. Es como reformar una casa. No puedes solo decorar por encima. Necesitas derribar estructuras antiguas y construir nuevas fundaciones. Cada área de la vida que no está funcionando refleja un patrón de pensamiento que necesita ser identificado y sustituido. El proceso exige disciplina, consistencia y paciencia, pero los resultados son proporcionales a la inversión. Cuando conquistas tu mente, conquistas tu realidad, porque todo en el mundo físico comenzó como pensamiento en la mente de alguien. Tener una visión clara es solo el primer paso. Transformarla en realidad exige acción consistente y disciplinada. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres prósperos poseían no solo visiones poderosas, sino sistemas prácticos para materializar esas visiones a través de acciones diarias específicas. La Biblia enseña el mismo principio. La fe sin obras es muerta. Visión sin ejecución es fantasía. Ejecución sin visión es activismo vacío. La combinación de los dos genera manifestación. La mayoría de las personas falla en la ejecución porque confunde emoción inicial con disciplina sustentada. Hill observó que los verdaderos líderes desarrollaron el hábito de hacer lo que necesita ser hecho cuando necesita ser hecho, independientemente de cómo se sienten. Ellos entendieron que sentimientos son temporales, pero resultados son permanentes. La disciplina no es punición, es el precio de la libertad. Es escoger hoy lo que quieres mañana. El mayor obstáculo entre visión y manifestación es la inconsistencia. Comenzamos proyectos con entusiasmo, pero abandonamos cuando encontramos resistencia. Hill descubrió que los hombres exitosos habían desarrollado capacidad de persistir a través de periodos de dificultad y aparente falta de progreso. Ellos entendieron que manifestación raramente es lineal. Hay periodos de preparación invisibles seguidos por momentos de progreso acelerado. La clave es mantener acción consistente incluso cuando resultados no son inmediatamente visibles, porque es en la fidelidad en lo oculto que se construye autoridad en lo visible. Tu identidad determina tus decisiones, y tus decisiones determinan tu destino. La cuestión fundamental no es qué quieres hacer, sino quién crees que eres. Napoleon Hill descubrió que los hombres más prósperos operaban a partir de una identidad expandida. Ellos se veían como líderes, creadores y transformadores incluso antes de tener resultados externos para probar. La Biblia enseña que somos hijos de Dios, herederos, embajadores, sacerdocio real. Este no es lenguaje religioso, es declaración de identidad. El problema es que la mayoría de las personas vive a partir de identidades limitantes construidas por experiencias pasadas, opiniones de otros o circunstancias temporales. Soy pobre, soy desafortunado, soy solo un empleado, no tengo estudio suficiente. Cada una de estas declaraciones crea un techo sobre su potencial
y determina las oportunidades que consigues ver y agarrar. Hill observó que cambio de identidad siempre precede cambio de resultados. La verdadera identidad no es basada en performance pasada, sino en potencial dado por Dios. Cuando comienzas a verte como Dios te ve, talentoso, capaz, destinado para impacto, tus decisiones automáticamente se alinean con esa identidad superior. Dejas de aceptar situaciones que contradicen quién realmente eres. Comienzas a hacer elecciones que honran tu potencial divino. Identidad renovada produce mentalidad renovada, que produce acciones renovadas, que producen resultados renovados. Todo comienza con la pregunta: ¿quién dice Dios que soy? La respuesta para esa pregunta determinará el tamaño de la vida que vas a vivir. Autoridad real no viene de posición o título, sino de carácter desarrollado a través del proceso. Napoleon Hill descubrió que los verdaderos líderes eran reconocidos como autoridades mucho antes de recibir posiciones oficiales. Las personas seguían naturalmente porque percibían competencia, integridad y visión genuinas. La Biblia enseña el mismo principio: el mayor entre ustedes será siervo de todos. Autoridad verdadera nace del servicio, no del control. La cultura moderna confunde autoridad con autoritarismo. Autoridad atrae voluntariamente. Autoritarismo fuerza obediencia. Autoridad inspira excelencia. Autoritarismo exige conformidad. Autoridad multiplica potencial en los otros. Autoritarismo disminuye para sentirse superior. Hill observó que los hombres más influyentes eran aquellos que más elevaban a las personas a su alrededor, que más invertían en el desarrollo de otros, que más servían a propósitos mayores que ellos mismos. Autoridad es construida a través de 3 elementos: competencia técnica, carácter personal y contribución social. Necesitas ser excepcionalmente bueno en lo que haces, impecable en cómo vives y útil para otros. No hay atajos para autoridad genuina. Ella es conquistada a través de años de fidelidad en lo oculto, excelencia consistente y servicio desinteresado. Pero cuando desarrollas autoridad real, puertas se abren naturalmente, recursos fluyen espontáneamente, oportunidades aparecen inesperadamente. El mundo siempre está buscando personas con autoridad verdadera porque ellas son raras y valiosas. Excelencia no es perfeccionismo, es hacer lo mejor posible con lo que tienes donde estás. Es una forma práctica de adoración, porque honra al Dios que nos creó para reflejar su gloria a través de nuestra obra. Napoleon Hill descubrió que los hombres más prósperos habían desarrollado patrones personales de excelencia muy por encima de lo que el mercado exigía. Ellos no hacían solo lo suficiente para pasar, hacían todo con un nivel de calidad que los diferenciaba completamente de la competencia. La disciplina es el músculo que transforma intenciones en realizaciones. Es la capacidad de hacer lo que necesita ser hecho cuando necesita ser hecho, independientemente de sentimientos o circunstancias. Hill observó que disciplina no es represión, es liberación. Es liberación del caos de la inconsistencia, de la frustración de la mediocridad, de la prisión de los malos hábitos. Hombres disciplinados son hombres libres porque tienen control sobre sus elecciones y, consecuentemente, sobre sus resultados. La excelencia en los pequeños detalles te prepara para responsabilidades mayores. Como haces cualquier cosa es como haces todo. Si eres descuidado con cosas pequeñas, serás descuidado con cosas grandes. Si eres fiel con poco, serás fiel con mucho. Hill descubrió que los millonarios prestaban atención obsesiva a los detalles que otros consideraban irrelevantes. Ellos entendieron que excelencia es un hábito, no un accidente, y que reputación es construida a través de consistencia a lo largo del tiempo. La disciplina en los detalles crea la credibilidad necesaria para liderar en gran escala. Existe una proporción directa entre el tamaño de la promesa y la duración del proceso. Cuanto mayor el destino, más profunda la preparación. Napoleon Hill estudió hombres que construyeron imperios y descubrió que todos pasaron por periodos extensos de preparación que parecían no tener relación directa con su éxito futuro. Carnegie trabajó como obrero antes de convertirse en magnate del acero. Ford era mecánico antes de revolucionar la industria automotiva. Edison falló miles de veces antes de inventar la lámpara.
La impaciencia es enemiga de la grandeza. Queremos resultados de 20 años en 2 años, autoridad sin proceso, influencia sin inversión. Pero las leyes espirituales no funcionan así. Árboles que crecen rápido quiebran fácilmente. Árboles que crecen despacio duran siglos. Hill observó que los hombres más duraderos en el éxito fueron aquellos que respetaron el timing del proceso y usaron la preparación para desarrollar capacidad, no solo para alcanzar posición. El desierto no es punición, es universidad. Cada dificultad es una materia obligatoria en el currículo del liderazgo. Cada demora es una oportunidad para desarrollar músculos espirituales que serán necesarios para sustentar el peso de la autoridad futura. Hill descubrió que los líderes más eficaces eran aquellos que habían aprendido a prosperar en circunstancias adversas, que habían desarrollado capacidad de crear soluciones donde otros veían solo problemas. El proceso no es obstáculo para el destino, es el camino para el destino. Quien intenta saltar el proceso pierde la preparación necesaria para sustentar la promesa. La verdadera transformación ocurre cuando 3 elementos se alinean perfectamente: propósito claro, identidad renovada y acción consistente. Napoleon Hill descubrió que los hombres más exitosos operaban en esta tríada poderosa. Ellos tenían claridad absoluta sobre su propósito de vida, identidad inquebrantable como líderes y creadores, y disciplina férrea en la ejecución de acciones diarias que apoyaban sus objetivos. Cuando estos 3 elementos se combinan, generan un poder transformador que produce autoridad genuina. Propósito sin identidad genera frustración porque sabes para dónde quieres ir, pero no crees que puedes llegar allá. Identidad sin propósito genera arrogancia porque crees en ti mismo, pero no tienes direccionamiento claro. Acción sin propósito e identidad genera activismo vacío porque trabajas mucho, pero no llegas a ningún lugar. La sinergia sucede cuando los 3 elementos funcionan en armonía, creando un momentum imparable en dirección a tu destino. Hill observó que esta tríada no se desarrolla de la noche para el día, sino a través de refinamiento constante a lo largo del tiempo. Clarificas tu propósito a través de experiencia y reflexión. Fortaleces tu identidad a través de pequeñas victorias y desafíos superados. Disciplinas tus acciones a través de hábitos y sistemas. Pero cuando la tríada está funcionando, te conviertes en una fuerza transformadora en el mundo. Las personas son naturalmente atraídas hacia quien opera con propósito claro, identidad fuerte y acciones consistentes. Dejas de ser parte del problema y te conviertes en parte de la solución. Esta es la esencia del verdadero liderazgo. Dinero y recursos no son fines en sí mismos, son herramientas para cumplir propósito. Napoleon Hill descubrió que los hombres verdaderamente prósperos veían riqueza como responsabilidad, no como privilegio. Ellos entendían que fueron bendecidos para bendecir, prosperados para prosperar a otros, capacitados para capacitar. Esta perspectiva correcta sobre recursos es lo que separaba a los millonarios genuinos de los meramente ricos. Riqueza con propósito se multiplica. Riqueza sin propósito se disipa. La mentalidad de escasez ve recursos como limitados y competición como necesaria. La mentalidad de abundancia ve recursos como multiplicables y colaboración como poderosa. Hill observó que los hombres más prósperos operaban siempre a partir de la abundancia, creando valor para otros en vez de solo extraer valor para sí mismos. Ellos construyeron fortunas construyendo a otros. Prosperaron prosperando su ambiente. Crecieron haciendo a otros crecer. La verdadera prosperidad es generacional. No se trata solo de que tú tengas éxito, sino de crear estructuras, principios y recursos que beneficien generaciones futuras. Hill estudió familias que construyeron legados duraderos y descubrió que siempre había una visión que trascendía la generación actual. Ellos tomaban decisiones pensando no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas. Plantaban árboles cuyos frutos serían cosechados por sus hijos y nietos. Esta perspectiva de largo plazo es lo que crea riqueza verdaderamente sustentable y transformadora. Cuando entiendes que prosperidad viene con responsabilidad, administras recursos con sabiduría y multiplicas impacto con intencionalidad. Llegó el momento de la decisión. Puedes continuar viviendo,
con las mismas mentalidades que han producido los mismos resultados. O puedes escoger abrazar los principios que han transformado la vida de millones a lo largo de la historia. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando los hombres más prósperos de América para descubrir estos principios. La Biblia los ha enseñado hace miles de años. Ahora conoces la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Conocimiento sin aplicación es solo información. Principios sin práctica son solo teoría. Puedes ser una persona más que colecciona informaciones pero nunca experimenta transformación. O puedes ser alguien que aplica consistentemente lo que aprendió y ve su realidad cambiar drásticamente. La elección es tuya, pero recuerda, elección no hecha también es una elección. Inacción es una decisión de permanecer donde estás. Los próximos 90 días pueden ser el divisor de aguas en tu vida. No porque 90 días son suficientes para transformar todo, sino porque son suficientes para establecer nuevos patrones mentales y hábitos prácticos que irán a gobernar el resto de tu jornada. Hill descubrió que cambios consistentes por 90 días crean momentum suficiente para generar transformaciones duraderas. Tienes los principios, tienes los ejemplos, tienes la inspiración. Ahora necesitas solo de una cosa: la decisión de comenzar. Tu vida transformada está esperando del otro lado de tu decisión de actuar. No fuiste creado para mediocridad. No fuiste destinado para vivir pequeño. Dentro de ti existen talentos, sueños y capacidades que el mundo necesita ver manifiestos. Napoleon Hill dedicó su vida a probar que grandeza no es privilegio de pocos, sino derecho de nacimiento de todos que escogen desarrollar su potencial. La Biblia confirma esta verdad. Eres más que vencedor. Puedes todas las cosas. Fuiste creado para buenas obras preparadas de antemano. Lo que descubriste hoy no fue coincidencia, fue confirmación. Confirmación de que existe algo mayor esperando por ti. Confirmación de que los principios funcionan cuando son aplicados consistentemente. Confirmación de que tu pasado no determina tu futuro, tus decisiones de hoy determinan. Hill diría que tienes ahora lo que él llamó de conocimiento especializado. Informaciones específicas que, cuando aplicadas, producen resultados específicos. Tu jornada de transformación comienza ahora. No en condiciones perfectas, no cuando te sientas preparado, no cuando las circunstancias cambien. Comienza hoy, donde estás, con lo que tienes. Porque Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y si llegaste hasta aquí, fuiste llamado para algo grande. Hora de responder al llamado. Hora de salir de la platea y entrar al escenario de tu propia vida. Hora de parar de ser espectador y convertirte en protagonista. Tu historia de transformación comienza ahora. Si este contenido impactó tu vida, si reconociste verdades que necesitabas oír, ayúdame a alcanzar más personas que necesitan de este mensaje. Deja un comentario con la frase "Mi mente fue renovada" para que yo sepa que estás decidido a aplicar estos principios. Comparte este video con alguien que sabes que necesita oír esta verdad. Dale me gusta al video si crees que estos principios pueden transformar vidas. Suscríbete al canal para recibir más contenido transformacional basado en principios bíblicos y sabiduría comprobada. Activa la campanita para no perderte ningún video que puede ser exactamente lo que necesitas para dar el próximo paso en tu jornada. Recuerda, información sin aplicación es solo entretenimiento. Tienes ahora los principios que cambiaron la vida de millones. La pregunta es, ¿vas a ser uno más que solo asistió? ¿O vas a ser alguien que aplicó y transformó su realidad? La elección es tuya. Tu vida transformada está esperando tu decisión de actuar.